Isaías, la profecía de Isaías fue muy conocida por los judíos de los días de Jesús. Y tenemos un manuscrito completo de Isaías que lleva la fecha más antigua que los días de Cristo, que fue descubierto en una de las cuevas allá al sur de Judea. Y la verdad es que la profecía de Isaías nos da la fuente de mucha terminología que se encuentra en los demás de los profetas y también en la boca de Jesús y los apóstoles. La influencia de esta profecía fue grande y profunda. Y en este capítulo 1 de Isaías tenemos una introducción a todo el tema del libro. Entonces estamos leyendo con cuidado y lentamente, enfocándonos en ciertas palabras que Isaías presenta y que se encuentran más y más en el libro mismo y también, como decimos, en la enseñanza de Jesús. Los profetas usan mucho color. Hay muchas metáforas, y las metáforas de los profetas dan mucho color a los mensajes de ellos. El mensaje de cada profeta es bastante simple, pero cuando tratan los temas hay mucha emoción, mucha pasión, mucho color. Entonces, uno que comienza estudiando los profetas, muy pronto comienza a entrar más y más en el ánimo, el drama del escenario que ellos pintan para nosotros y también para Israel en la antigüedad. En la primera parte de nuestro estudio de Isaías 1, enfocamos bastante en el concepto de conocer a Dios. Este concepto de conocer a Dios. Dios condenó a Israel por no haber conocido a Dios. Hablamos también de Oseas, que habla mucho de conectar el concepto de no conocer a Dios con no conocer la palabra de Dios. Y por no conocer la palabra de Dios, no conocían a Dios. Tampoco, dice, cuando no hacían lo que la palabra de Dios enseñó. Cuando no hacían las leyes de Moisés, cuando no vivían conforme a la justicia que Dios enseñó en la ley, entonces ellos hacían bien claro que no entendían la justicia y no conocían a Jehová. Entonces, llegando al versículo 4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí tenemos varias frases que forman una parte del mensaje también del Nuevo Testamento. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Ahora tenemos esta imagen que el pecado es pesado y es como una carga que uno tiene en sus hombros. Está llevando una carga muy pesada, cargado de maldad. Jesús dice, Mateo 11, 28, ven a mí. ¿Qué dice? Mateo 11, 28, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando habla de descansar, no está hablando de terminar de hacer algo, de terminar de sufrir de lo que es la dificultad de la vida. Está hablando específicamente de la carga pesada del pecado. Jesús tenía el remedio para quitar el pecado de los hombros, de esta carga. Llevad mi yugo, dijo, sobre vosotros, y aprended de mí. Otra vez, aprender está aquí en Isaías, como vamos a ver. Dice, cargados de maldad, generación de malignos. Dice Juan el Bautista, generación de víboras. Así hablaba Jesús. Esta generación, cuando Jesús hablaba de los judíos y de lo que tenían que corregir, de lo que iban a sufrir, esta generación, así hablaba Isaías, dice, hijos depravados dejaron a Jehová. Depravados, así hablaba Jesús de ellos, hijos de Satanás, allí en Juan. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo. No se portaban como hijos de Dios como debían hacer, pero se portaban como conforme a los deseos de su propio padre. ¿Y quién fue? Satanás, el diablo, hijo de vuestro padre el diablo. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo. Tenemos aquí la imagen de Dios, el Santo, el Dios de Israel, que por ser santo fue bien incómodo con lo que no era santo, de lo que fue profano, inmundo. Entonces, cuando ellos andaban así, depravados, el santo Dios, el santo Jehová, santo Dios de Israel, no podía soportarlo. Y dice, provocaron a ira a él. Y dice, se volvieron atrás, porque no eran así por un rato. Volvieron al estado de antes, cuando anteriormente Dios les había sacado del pecado y de la depravidad. Entonces, aquí tenemos la terminología del apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:21. Se volvieron atrás. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es el lenguaje en Pedro que sacó aquí de Isaías. Se volvieron atrás. Y hasta hoy seguimos hablando del cristiano que no queda fiel, se vuelve para atrás. Entonces, leyendo el 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Toda cabeza está enferma? ¿Todo corazón doliente? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El gran trabajo del profeta y de los apóstoles después, en los días de Jesús, fue de convencer a los pecadores que eran pecadores. El hombre que no... este mensaje de nosotros siempre es bueno y todo está bien y Dios te ama, debe amar a Dios y amor, amor, amor. Y nunca hablamos de lo que provoca a ira a nuestro Dios. No podemos ayudarles a ver cómo están. El hombre en pecado se describe así. El hombre dice, desde la planta del pie hasta la cabeza. Ahora podemos ver. Somos un poco pecaminosos. Tantas veces estamos estudiando en la casa de alguien del Evangelio y aquí leemos de pecado, y la persona nos dice,
sí, yo he pecado, pero no tanto, no soy tan pecador como los demás del mundo. Y así hablaban los fariseos también. Mire, esto fue la oración del fariseo en el templo, al lado del publicano. Y daba gracias a Dios que no fue tan pecaminoso como los demás, como pecador como este publicano. El trabajo de Juan el Bautista fue de hablar con voz muy clara, conforme a lo que dice Isaías 40, declarar los pecados de cada uno. El pecado es muy serio, hermanos. Tenemos que hablar de la mancha, desde la planta del pie hasta la cabeza. Dice, no hay en él cosa sana. ¿Por qué? ¿Porque nacieron en pecado? No por eso. Es por la conducta actual, su forma de pasar su vida sin hacer caso de Dios, sin conocer a Dios, sin conformarse a los principios de la justicia y del amor y de paciencia y de la santidad que Dios enseña en su palabra. Hinchazón, podrida llaga, así es el pecado, podrida llaga. No tan pequeño. No es una cosa tan pequeña. Es algo muy destructiva. Es la muerte, como dice Jesús y los apóstoles. Uno que anda en pecado está muerto en pecado. Es esclavo del pecado, podrido. Entonces así hablan. Dice en el versículo 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Hermanos, la imagen con mucha repetición y mucho detalle describe el efecto del castigo de Jehová. Así prepara Jehová a Israel para la condición, la culpa que llevaba, la carga de pecado que llevaban ellos del pecado, tanto que Jehová dice que es necesario que Jehová le castiga a su pueblo. Y dice, dejando la tierra destruida, asolada, ese concepto, vacía la tierra, sin habitante. Píntale este cuadro bien claro. Dice en el 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Ya conocemos a Sodoma y Gomorra de la historia en Génesis, en los días de Abraham, cuando Dios llovió fuego y azufre sobre las ciudades del valle allá del Jordán. Las 5 ciudades que Dios condenó y quemó, borró a ellos. Hasta hoy no se sabe exactamente estaban estas ciudades. Más o menos conocemos el área, pero Dios destruyó las ciudades tan completamente que no hay memoria de dónde estaban. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, llega a ser la palabra remanente. Aquí en Isaías dice, los sobrevivientes serán un
remanente, muy pequeño. Tan pequeño será. Vamos a tomar un momento para ir a Ezequiel capítulo 5. Ezequiel escribe más cerca del momento de esta destrucción. Ezequiel 5, Dios usó a Ezequiel, ya estaba en el cautiverio, estaba en exilio, pero Dios todavía no había destruido la ciudad. Ahora, en símbolo, en una manera, una acción simbólica, demostró cuán pequeño sería el remanente. Dice el 5:1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una cabaña de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días de asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Una tercera parte es, otra vez, la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte es, esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Y tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Entonces, de este cabello, vamos a dividirlo en 3 partes, ¿ok? 2 partes, nada queda. Ahora, la tercera parte vamos a cortarles mucho, vamos a soplar y van a encontrarse entonces estos cabellos, estas partes de cabellos en el suelo. De esto vas a recoger algunos pocos y estos vamos a guardar como remanente. Por eso dice, la tierra será asolada, vacía, tanto que las fieras entraban, los ojos, los leones, los lobos, y entraban en la tierra vacía, y los que quedaban estaban en peligro. Esta fue la historia de ellos. Pasó en Europa durante los días de la plaga. Tantos murieron en los días de la plaga negra que los lobos entraban donde estaban ciudades y gente. No había gente. Entonces entraban y dominaban la tierra de Europa por varios años. Despoblado. Mateo 23:38. Dice Jesús a Jerusalén. Otra vez, cuando Dios iba a destruirles, dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En el año 70, así pasó. Pero esto nos lleva al concepto que Jesús enseñaba del mundo entero y del juicio final de Dios. ¿Cuántos serían salvos? ¿Cuántos serán salvos? Dice Mateo 7, el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son pocos? Conforme a la enseñanza moderna,
cualquier persona que cree en Dios, que cree en Jesús, que confía en Jesús, que le acepta como su Salvador personal, será salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Y de que la salvación no es por obras, es por fe sola. Y no hay nada para hacer. Y Jesús ha hecho todo por nosotros porque no podemos hacer nada. Entonces, estamos convencidos de un gran número de los que han confesado el nombre de Jesús serán el remanente, sin tomar en cuenta lo que hubieran hecho. Hermanos, esta doctrina es maligna. Jesús nunca enseñó tal cosa. Isaías nunca enseñó tal cosa. Habló de muy pocos sobrevivientes, un pocos salvos, y así fue con Israel en aquel entonces. Jesús usó la misma figura para hablar de los salvos en nuestra época, la época de Cristo. ¿Cuántos serán salvos? ¿Será tan fácil que casi todos van a salvarse? No. Jesús no enseñó tal cosa. Nosotros tenemos que poner diligencia. Tenemos que buscar a Dios, trabajar por Él, servirle con todo el corazón, amarle con todo el corazón. Esto es el mensaje del Evangelio. Porque Jesús nos habla mucho de la ira venidera de Dios, como también habló Juan el Bautista. El remanente es el término que usó Nehemías, capítulo 1:3, Esdras 9:8 y versículo 13 a 15, Zacarías 8:6. Después de volver del exilio, volver a Israel, ellos muy pocos se llamaban el remanente, basado en este texto aquí de Isaías. Ahora, Romanos 9:27, hablando del hecho de que la gran mayoría de los judíos rechazaron a Cristo, lo crucificaron. Aún después, cuando el Evangelio fue predicado, la gran mayoría rechazó la iglesia, la persiguieron, la rechazaron. Romanos fue escrito precisamente para enfrentar esta realidad. ¿Por qué la gran mayoría de los judíos seguían rechazando el Evangelio de Cristo? Y contesta Pablo en Romanos 9:27, solo el remanente será salvo. Ok, volviendo a Isaías 11, capítulo 1, versículo 11. Vamos a seguir leyendo. Ya mencionó que serían como Sodoma. Ahora usa esta palabra Sodoma como metáfora y le dice príncipes de Sodoma. Ahora él habla a los príncipes de Sodoma, no de los que estaban muertos, pero los vivos. Es decir, que ellos se portaban como los de Sodoma, a quienes Dios castigó. Ahora dice, oíd la palabra de Jehová. Así comenzó Jesús siempre. Oíd. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Okay. Chocante las palabras, hermanos. ¿Cómo eran ellos? Los sodomitas, ¿cómo fue? Que ellos intentaron violar a los sagrados ángeles de Dios, tan corruptos y malignos. Ahora habla de los príncipes de Judá como príncipes de Sodoma. Comienza hablando, ¿por qué? ¿Por qué habla así? Son religiosos, dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
nosotros leyendo eso, tal vez tan separados en tiempo de la costumbre diaria de ellos en Israel, de Judá, en Jerusalén, el culto que Dios dio a Israel fue un culto de sacrificio de animales. Fue rutinaria. Vemos en el templo el cebo de los animales gordos se ofrecían allá en el altar. Holocaustos de carneros, sangre de buey. Esto fue una parte que ellos seguían haciendo conforme a la voluntad de Jehová. Pero dice Jehová ahora, ¿para qué me sirve? Vamos a ver, ¿por qué dice, ¿para qué me sirve? Jehová mismo mandó eso. Ahora dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Se presentaban delante de Jehová para ofrecer estos sacrificios, este culto, pero dice que para hollar mis atrios. Es que su presencia en el sagrado lugar, el templo, fue algo que Dios describió así, para hollar mis atrios. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Dice, son iniquidad. El culto que ofrecían era iniquidad. Vana. En vano me honran. ¿Se acuerda? Jesús así habló lo mismo. Jesús en Mateo, adelante, versículos 7 al 9. Mateo 15, 7 al 9. Pues en vano me honran, dice Jesús. ¿Por qué? Enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres, haciendo la voluntad de hombres. Y aquí también, su culto estaba contaminado con la idolatría, con la violencia, con la inmoralidad, con las mentiras, con el abuso el uno al otro. Dice el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. No los voy a ver, dice. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La sangre. ¿Sí? La historia podemos leer en los días de los reyes, los días de Isaías. Isaías mismo fue degollado por el hijo de Ezequías. Hechos capítulo 11 nos da una lista de los grandes héroes que ellos mataron. Mateo 23, Jesús también nos da una lista de los grandes profetas, siervos de Dios, que Dios enviaba a ellos para corregir sus pecados. Hermanos, hay entre nosotros también, lamentablemente, hermanos que se congregan con fidelidad y cantan y oran, pero no se puede corregir. No podemos corregirles, porque si corregirles a cualquier cosa de su vida, si intentamos enfrentarles con algún pecado, se van a enojar. Se hacen enemigos del amado cristiano que les habla de algo malo, tal vez, en su vida. Se enojan. Hermanos, los proverbios nos enseñan
El sabio no rechaza la corrección. Es el amigo fiel que corrige a su amigo. El que ama es el que corrige. Mucha enseñanza nos da así. Pero estos ya habían llegado al punto de, si el profeta decía algo que no querían escuchar, una corrección de las corrupciones de su culto, de la idolatría, de la inmoralidad, del adulterio, literalmente adulterio y la fornicación y la mentira de la vida diaria. Entonces se enojaban, derramaban la sangre de aquellos profetas. Dios dice que no oigo las oraciones. ¿Por qué? No los oiré. Llenan están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿qué remedio hay? Dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Suena como Juan el Bautista. Dice, el remedio es de lavarse. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla del perdón del pecado, ¿cómo se habla? Dice que somos lavados por la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesús fue derramada para lavarnos del pecado. ¿Qué dijo Ananías a Saulo de Tarso? Hechos 22:16. Dice, levántanse y dice, bautícese y lava tus pecados. El bautismo es un lavamiento en agua para el perdón de los pecados. 1 de Pedro 3:21. Somos salvos por el bautismo porque hay lavamiento. Hay que lavarse, pero hay palabra que precede. Hay palabra antes de la palabra bautismo. Es la palabra arrepentirse. Hechos 2:38. Cuando dice lavaos y limpiaos, tiene que añadir quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mí. Dice, delante de mis ojos. Es un verbo, quitar. Es como tenemos en Efesios 4, despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. En la misma forma de hablar aquí, dice, quitar, como quitar la ropa, quitar la iniquidad, que es la ropa que lleva de vuestras obras delante de mis ojos. Es decir que dejar de hacer lo malo. El viejo hombre. Aprender, ahora tenemos lo positivo. ¿Vestirse de qué? Aprender a hacer el bien. Otro verbo, buscar el juicio. Jesús dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero no seremos saciados si no tenemos hambre y sed de justicia. Hay que buscar a Dios. Hebreos 11:6. La fe que salva es la fe que busca a Dios. No solamente cree que le hay, pero busca a Dios. Dice, restituir al agraviado. El nuevo hombre quiere arreglar el daño
que haya hecho en sus pecados. Busca manera para restituir al agraviado que yo mismo herí, yo mismo pequé en contra él. Voy a buscar manera para bendecir a los que están agraviados en el mundo. Haced justicia al huérfano. Santiago 1:27. Amparad a la viuda. Siempre una parte del mensaje es la misericordia para con los menesterosos, los necesitados. Entonces, aprended de mí, dice Mateo 11:29, cuando Jesús dice, si están cargados, ¿ok? Tomar mi yugo, aprended de mí. El yugo de Jesús es el yugo que nos enseña cómo caminar. Pero es un yugo fácil, es yugo ligero, es yugo que podemos soportar. El pecado no se puede cargar, no se puede aguantar, porque es muy pesado esta carga del pecado. Aprended de mí, dice. Siempre depende de aprender cómo andar, porque la nueva vida es lo que nos quita la iniquidad. Dice, comenzó, quitar la iniquidad de vuestras obras. No podemos seguir en esta iniquidad. No podemos decir a Dios, así somos, ¿verdad? Somos hijos de Adán, todo hombre es pecador. No hay que exigir que el hombre deje todo pecado, pues es imposible. ¿Quién habla así? ¿Dios? No, nunca. Los hombres sí. La teología moderna. Los hombres que enseñan esta maligna doctrina hoy día nos dicen que es imposible obedecer a Dios. ¡Qué mentira, hermanos! ¡Qué falsa aquella doctrina! Dice 18, venid luego, dice Jehová. ¿Qué dice? Venid a mí, dice Jesús, Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Así fue Jesús también. Estemos a cuenta. Vamos a juzgar justamente lo que es bueno y lo que es malo. No vamos a ocultar los pecados feos. No vamos a decir que Dios quiere que yo sea feliz. Dios me conoce y sabe que yo tengo que seguir en este pecado para serme feliz. No es. El pecado es pecado. Vamos a estar de cuentas. Dice, estemos a cuenta, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo es que vemos a los santos en Apocalipsis? Vestidos de blanco. Es la misma figura que sale aquí de Isaías capítulo 1. Vestidos de blanco. ¿Por qué? Limpiados por la sangre de Jesús. Y salimos blancos como la nieve. El 19. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto refleja el mensaje de Salmo 37 y también de Jesús otra vez en Mateo 7, en el versículo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos, dice, porque recibirán la tierra por heredad. La herencia de la tierra Dios ha puesto en las manos de los mansos. Así habla Jesús. Dios ofrece lo bueno, lo mejor, el bien de la tierra. Dice, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
hermanos, cuando Jehová habla. Está firme la palabra. Dios no es un abuelo que está muy tierno en su corazón y no puede hablar, no puede condenar, no puede castigar al nieto. No, Dios no es abuelo, ni bisabuelo. Cuando Dios habla, su palabra está firme. La boca de Jehová lo ha dicho y no es cambiable. No se puede cambiar, no se puede revocar. Si uno no oye y no hace lo que manda Jehová, habrá castigo de Jehová. Siguiendo el tema, dice en el versículo 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Podemos imaginar algunos escenarios en la historia de Israel cuando andaban bien. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto y Dios los llevó por fin para heredar la tierra prometida, y así andaban, habían visto las maravillas de Dios y andaban aquella generación de Josué y de los que se acordaban de las maravillas de Dios. Pero por fin, Jueces 2:10 dice, se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se le olvidó de las grandezas de Jehová. Y claro, no conocían a Jehová por no tener esta memoria de su poder, de su justicia, de sus promesas, pero la consecuencia de no acordarse de sus maravillas era de no temer a Jehová y de andar conforme a los deseos carnales. Y por lo tanto no conoció a Jehová. La palabra ramera es muy fuerte aquí en la Biblia y abarca la idolatría. Dios es nuestro esposo. Israel fue la esposa de Jehová y también la misma figura en Cristo. Cristo es nuestro novio, la iglesia es la novia de Cristo. Somos casados. Tenemos este matrimonio como ejemplo para los casados en la carne. Los maridos y las mujeres deben de amarse de igual manera como Cristo amó la iglesia, allí en capítulo 5 de Efesios. Pero abarca siempre ramera, y hablar de idolatría como adulterio reconoce que cuando Israel comenzó a buscar la falsa religión, les afectó en la moralidad de ellos. Los que no andan conforme a la enseñanza de Cristo, del Evangelio, los que no hacen caso, los que no temen a Dios, tarde o temprano, y muy pronto, comienzan a estar bien flojos en cuanto a la moralidad, en cuanto a la mentira, en cuanto a la inmundicia, en cuanto a la fornicación, en cuanto a el adulterio y toda clase de vulgaridad en el habla, en la forma de pensar y también en desprecio de mujeres. La consecuencia de la falsa doctrina es así. Ahora vivimos en estos tiempos en los cuales la memoria de Jesús, la memoria del Evangelio, desaparece todos los días. En las escuelas, el nombre de Jesús no se menciona.
La Biblia no se lee en las escuelas públicas. En las plazas públicas, en muchos casos, hay vergüenza de hablar de la palabra de Dios. ¿Y cómo es el resultado? Lo mismo hoy como en aquel entonces. Dice, déjame seguir leyendo un poco más. Dice, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores, mentirosos, y compañeros de ladrones, son ladrones, corruptos. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda la impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Hermanos, este lenguaje ahora se encuentra en Ezequiel capítulo 34, este famoso capítulo que habla, ese capítulo mesiánico y que habla que Dios dice, me vengaré. Los príncipes, los gobernadores, los líderes del pueblo no son fieles. Entonces, yo mismo voy a intervenir. Y no habrá tiempo para leer todo el capítulo 34 de Ezequiel, pero dice que yo mismo seré rey. Y mi siervo David voy a poner en el trono. Y hablando de Jesús como Mesías para tomar este lugar. Esta profecía, hermanos, es paralelo. Dice, yo mismo. Dios iba a intervenir y forzar la presencia de esta justicia. La ciudad de justicia, Sión, dice. Hermanos, la palabra Sión se refiere al monte Sión. Fue el monte donde estaba sentada el templo de Dios. Y por lo tanto, la ciudad de Jerusalén también se llamaban Sión, por eso. Ahora, llegó a ser símbolo del pueblo de Dios. Y hasta el Nuevo Testamento, la iglesia, Hebreos 11, se llama Sión. Nosotros somos el pueblo de Dios, el Sión, la ciudad fiel. Apocalipsis termina con esta imagen de la ciudad de Dios, bonita y bella, la novia de Cristo que descendió del cielo. Dice, Dios mismo iba a hacer eso, y el tema del libro nos habla de estos planes. Capítulo 2, 1 al 4, habla de cómo su palabra iba a salir y comenzar esta gran obra. Volveremos a verlo capítulo 9 y capítulo 11 hasta capítulo 12, pero este tema se repite adelante en la última parte del libro de Isaías. La ciudad fiel. La palabra fiel aquí, hermanos, es la misma palabra fe en el hebreo. El fundamento del concepto de creer en Dios es la fidelidad. La ciudad fiel. La ciudad, como dijo, lavaos y limpiaos. La ciudad lavada.
limpiada. La ciudad que quita la iniquidad, las obras de iniquidad, que aprende a hacer el bien, que busca el juicio. Esto de aprender de Jesús la justicia. No es un concepto místico. La justicia es de hacer lo que es bien y justo. Hacer justicia. Ese tema aquí de Isaías, ese tema de Jesús y de Juan y de los apóstoles. La teología moderna hace nublado el concepto por decir que justicia es algo que uno no puede lograr y Jesús ya hizo todo perfecto, hizo por nosotros, no tenemos que hacer nosotros nada. Hermanos, esto es falso. Es una trampa. Antes de perder o terminar esta hora, hermanos, déjenme pasar a lo que dice acerca de los rebeldes. Lo mismo que dijo Jesús. Dice, después de hablar de cómo Dios iba a hacerles, a tenerles vergüenza de esta falsedad, dice el 30, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Hermanos, no se olvide de este versículo, porque se repite el concepto adelante en Isaías, y Jesús mismo habla del juicio de Dios, que dice, serán encendidos y no habrá quien apague. Jesús habla del infierno. Cuando habla de este juicio final de Dios. Mateo 5, 29 al 30. Todo su cuerpo sea echado al infierno. Explica capítulo 25, 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Marcos 9, 43 explica también el concepto de ir al infierno, al fuego que no se puede o que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús dijo lo mismo que dijo Isaías aquí, hablando, introduciendo el concepto del castigo eterno de Dios. No es que el injusto va a morir y esto será el fin de él y no habrá resurrección de él. No, esto será el fin de su existencia. No. Habrá fuego eterno. Porque nosotros tenemos alma y espíritu eterno. Y si Dios nos juzga, vamos a estar en el fuego que nunca puede ser apagado. Así es el mensaje. Dios quiere salvarnos de este castigo. Por eso envió a su Hijo para morir en la cruz. Y Jesús nos ofrece la nueva vida. El arrepentimiento, ya hemos hablado de eso, es de nacer de nuevo. El arrepentimiento es de despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo hombre. Es de comenzar a practicar lo que aprendemos de Jesús. Aprendemos y hacemos lo que aprendemos. Andamos en luz como Él está en luz. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hermanos, así es el tema. Así Dios quiere, vamos a volver al capítulo 2 de Isaías y ver la gloria de la promesa que Jesús renovó cuando llegó a esta tierra. Y hermanos, que Dios los bendiga.